Buenos días. Buenos días. Buenos días, profe. ¿Cómo están, muchachos? ¿Ven? Por favor, enciendan la cámara. Listo, bien, bueno, hay poquitos. Entonces, posen ahí para la foto. Mariana, Manuela, Barbosa, enciendan la cámara, por favor. Mariana Valenzuela.
Listo. Entonces, hoy la clase es de física, ¿no? ¿Ya hemos tenido clase de física? No, la primera, ¿cierto? Sí, Listo. profe. Vale. Entonces, ¿quién me recuerda que estaba la profesora? A ver, Lía, recuérdame, ¿qué fue lo último que vieron con la profe? Estábamos viendo la ley de Ohm. La ley de Ohm, ok. ¿Y qué recuerdas de la ley de Ohm o qué tienes anotado de la ley de Ohm? ¿Que es igual a qué? Igual a no, espera. ¿O quién le ayuda a Lía? ¿Quién tiene ahí anotado? Es igual a dividir el voltaje por los ohmios, que sería la resistencia. O sea que la resistencia es igual a B sobre I, ¿cierto? Listo, entonces vamos a escribir esa ecuación. Gracias, Lía. Venga, les comparto la pantalla. Listo. Entonces, la ley de Ohm, ¿cierto? Así es que se escribe Ohm. Entonces la ley de Ohm. Sí, profe, así. Listo, entonces dice que B, digamos que B mayúscula, ¿cierto? Es igual a, bueno, no, la que dijo Lía, que la resistencia era igual al voltaje, ¿cierto? A la B sobre la y la. Eso fue lo que dijo Lía, ¿verdad? Listo. Ahí que tenemos. Cuando tengo un igual, ¿cómo se llama eso? En matemáticas. Intensidad de corriente. Sí. No estoy preguntando por la I, sino estoy preguntando es por toda la expresión. ¿Cómo llamo a toda la expresión? En matemáticas, ¿cómo se llamaría eso? A ver, ayúdame, Mariana. Expresión algebraica. O bueno, Tomás, sería una expresión algebraica. Bueno, podría ser, ¿cierto? Pero como hay un igual, entonces, ¿qué hace que eso, en especial, qué tipo de expresión sería? Cuando tengo un igual, ¿qué puedo decir? A ver, Mariana, ayúdame. Cuando hay un igual, ¿cómo se llama eso en matemáticas? No sé. ¿No? No ¿No, lo he anotado. no recuerdan? Bueno, muchachos, Mm. entonces, pilas acá otra vez. Esto es súper básico y espero no se les olvide nunca. Siempre que haya un igual, entonces eso se va a llamar una ecuación. ¿Listo? ¿Vale? De la misma forma, si yo les pregunto qué es una ecuación, entonces ustedes me van a responder que es, no que es un igual, sino que es una igualdad. ¿Listo? Entonces, ¿qué es una ecuación? Es una igualdad. Entonces debe haber un igual. Pero como hay un igual, pues debe haber algo al lado izquierdo del igual y algo al lado derecho, ¿cierto? Las ecuaciones se clasifican. Se clasifican de acuerdo a las variables que tengan. Y las variables pues van a ser esas letras. ¿Listo? Entonces, esta ecuación que tenemos en la ley de Ohm sería una ecuación en ¿cuántas variables? ¿Cuántas letras aparecen ahí? 3. 3. Es Eso, listo. Muy bien, 3 letras. Entonces, esas ecuaciones pues solo se pueden resolver cuando yo conozca el valor de dos de ellas, ¿cierto? Porque si conozco el valor de dos de ellas, puedo encontrar el valor de la desconocida, ¿cierto? ¿Es claro? Bueno, muy bien. Ahora, las ecuaciones también se clasifican de acuerdo al número de variables y de acuerdo al grado. El grado lo vamos a mirar con los exponentes. Nosotros creo que repasamos lo del grado de una expresión algebraica, ¿cierto? Que mirábamos los exponentes que tenían las letras. ¿Recuerdan eso? ¿O no lo vimos? ¿Fue con el otro octavo quizás? Bueno, entonces volvamos acá. Supongamos que yo tengo una expresión algebraica. Supongamos que yo tengo acá otra cosa.
Entonces vayamos a la parte de álgebra. Supongamos que tengo esto, 3x a la 3. Ouch. Bueno, sí, ahí. Entonces, ¿cuál sería el grado? Ahí como solo hay una expresión, entonces, ¿cuál sería el grado de esa expresión? Entonces, es el exponente que tenga la variable, que sería en este caso 3. ¿Listo? Supongamos que tengo dos expresiones. Es un binomio. Entonces ahí, para determinar el grado de toda la expresión, tengo que ir a mirar el grado término a término. Entonces, el grado del primer término era 3. ¿Y el grado del segundo término cuál es? 5. 5. 5. Entonces, entre esos dos, yo escojo el mayor. Entonces, ¿cuál sería el mayor? El 5. El Sí. 5. Exacto. Entonces, el grado de esta expresión es 5. Pilas porque si en un término hay varias letras, entonces tengo es que sumar. Bueno, tengo que sumar ahí. Espérame un momento que aquí como que hay gente. Sí, ya. Entonces supongamos que acá yo tengo otra letra. Supongamos que tengo acá Y a la 7, digamos. Ouch, a la 7. Entonces, ¿cuál sería el grado de este término? Entonces, para determinar el grado de este término, tengo que sumar estos dos exponentes. Entonces, el grado de este término sería ahora 10. ¿Listo? Y pues el grado de este sigue siendo 5. ¿Claro eso? Fácil, ¿cierto? Entonces acá el grado va a ser el exponente más grande que tenga las letras. Entonces aquí esta R, ¿qué exponente tiene? Cuando no hay exponente, ¿qué exponente se asume? 1. 1. 1. La B pues también tiene 1. exponente 1 y la I también tiene exponente 1. O sea, que si la quisiera clasificar, entonces esta sería una ecuación en 3 variables y de grado 1. ¿Listo? Bien. Entonces, ahora, como es una ecuación, ustedes me imagino que en matemáticas ya aprendieron a despejar ecuaciones, ¿cierto? ¿Sí saben despejar ecuaciones? ¿No recuerdan eso? Miremos un ejemplo. ¿Nos das un ejemplo? Sí, Tal vez, sí, pero miremos un ejemplo. Entonces, cuando uno tiene una ecuación, la ecuación más sencilla, pues va a ser una ecuación con una sola variable, ¿cierto? Y de grado 1. Entonces, una ecuación sencilla podría ser esta que les voy a escribir acá. Podría ser, digamos, x más 2. Entonces, hasta ahí no hay ecuación. Porque recuerden, para que haya ecuación tiene que haber un igual. Entonces, x más 2 igual. Entonces, ya parece haber una ecuación. Pero toca poner algo al otro lado al igual, o si no es lo mismo. Entonces, digamos que tengo eso. X más 2 igual a 4. Entonces, yo quiero solucionar esa ecuación. ¿Qué significa solucionar? Significa encontrar el valor que vale, el valor que debe tener x para que la igualdad sea verdadera. Por ejemplo, si yo digo que la solución es 3, x igual a 3, ¿3 sería una solución de la ecuación? ¿Sí o no? no, porque No, porque si reemplazo 3 más 2 no me da 4, ¿cierto? Entonces el 3 no es una solución. Entonces, ¿cuál sería la solución? 2. 2. 2. Y es el único valor entre todo el conjunto de números, es el único que la hace verdadera, ¿cierto? Entonces esas soluciones también van a tener que ver con el grado. No Entonces, sé si me quedó clarito, mira, a ver. ya miro, a ver. ¿En dónde miro? ¿Quién me hablaba? ¿Paula? Bueno, pilas ahí. Volvamos. Me equivoco, él está diciendo algo más. Sí, yo no sé a quién. Que quedó clarito otra cosa. Bueno. Entonces acá, ¿esta ecuación es de qué grado? 2. No, No, Digo, ¿no? de grado 1. El 1. exponente que tiene la X es 1. Entonces les decía, las soluciones también va a depender, va a tener que ver con eso del grado, ¿sí? Si la ecuación es de grado 2, va a tener 2 soluciones. Si es de grado 3, va a tener 3 soluciones. Y así sucesivamente, bueno, pero eso ahorita como que no.
Entonces, ¿uno cómo hace para encontrar que la solución era x igual a 2? Pues esta ecuación es muy fácil, ¿cierto? Pero uno tiene que despejar. Entonces, ¿uno cómo despeja la x? Despejar a la x significa dejarla solita a un lado del igual. Entonces, toca quitar este 2 que es positivo. Entonces, ¿cómo hace uno eso? ¿Recuerdan? Entonces, ¿quién me recuerda cómo se hacía eso? ¿No hicieron eso? Creo que nosotros no hemos visto eso. ¿No han visto eso? No, Uy, creo que pues, no. No, señor. bueno, eso es súper importante conocerlo porque les repito, o bueno, no sé si se los había dicho, pues las matemáticas es una ciencia base, ¿cierto? Es un lenguaje universal, porque pues con las matemáticas se escriben las demás ciencias, como la física, la química, ¿cierto? Entonces por eso es tan importante aprender matemáticas, porque digamos, para solucionar un problema de física, pues vamos a necesitar, como vemos ahorita, una ecuación, ¿cierto? Entonces, si yo no sé manipular las ecuaciones y no sé trabajar en matemáticas, pues no voy a poder solucionar el problema, aunque yo conozca muy bien los conceptos de física, ¿vale? Entonces, es súper importante eso. Entonces, eh, nos vamos a devolver así rápidamente. Es algo que es muy sencillo. Va a ser sencillo si ustedes tienen claro conceptos de los conjuntos. Entonces, supongamos que tengo la operación suma, ¿cierto? Porque acá está sumando. Entonces, ¿qué es el opuesto de 2? ¿Cuál es el opuesto de 2? ¿Lo conocen? No. ¿No? Bueno, entonces, volvamos más para atrás. Existe una propiedad en la suma que se llama la propiedad modulativa. Eso es súper importante, modulativa. Se llama modulativa porque existe un módulo. Ese módulo se puede llamar módulo o también se puede llamar elemento neutro o también se puede llamar elemento idéntico. Y lo que hace ese módulo es que no va a afectar al número mediante la suma. Es decir, 2 más alguien me da el mismo 2. ¿Quién es ese alguien? ¿El 0? El 0, muy bien. Pero sí. Y ese 0 es el módulo no solo para el 2, sino es el módulo para cualquier número, ¿cierto? Porque si hago 5 más 0 me da 5. 5, ¿cierto? Y eso va a pasar con cualquier número. 0 sumado con cualquier número me vuelve a dar el mismo número. El mismo número. Fácil. Y entonces eso no se les debe olvidar. Eso se llama la propiedad modulativa. ¿Claro? Ahora, existe ahora un opuesto. ¿Quién es el opuesto? Ahora es un número que sumado con el que me dieron me da el módulo. Entonces volvamos al 2. Entonces 2 sumado con quién me da el módulo. Entonces recuerden, ¿cuál era el módulo de la suma? 0. 0. Entonces 2 sumado con quién me da 0. Con, ¿Con quién? Pues no puede ser un número positivo, ¿cierto? Tiene que ser un número negativo. negativo. Entonces 2 ¿con qué número sumado? Menos 2. Con menos 2. Muy bien. 2 más negativo 2 me da 0. Otro 0. ejemplo. Supongamos que tengo al 5. 5 sumado con quién me da el módulo. Menos 5. Menos 5. Muy bien, Ana. Entonces uno dice que el opuesto de 5 es negativo 5. De la misma forma, el opuesto de negativo 5 va a ser 5, ¿cierto? Porque negativo 5 más 5 pues también me da 0. Ahora, en general, si yo tengo un número para encontrar el opuesto, ¿qué debo hacer? ¿Cómo así? Es que no entendí. Sí, entonces veamos otro ejemplo. Supongamos que tengo al 25. ¿Cuál es el opuesto de 25? 0. No, el opuesto es un Menos número 25. menos 25. El opuesto, recuerden, es un número que sumado con el que tengo me dé 0, que es el módulo. ¿Listo? Entonces, ¿cuál es el opuesto de 25? Menos 25. ¿Cuál es el opuesto de negativo 30? Más 30. Más 30. Eso. El opuesto de negativo 100. 100. Menos 100. Más 100, ¿cierto? Entonces, por eso, da un número, yo cómo encuentro el opuesto. ¿Qué tengo que hacer? Pues, o sea, si es negativo, pasarla a positivo. Si es positivo, pasarla a negativo. Exacto, entonces simplemente le tengo que cambiar ¿qué?
Su signo. El signo. No, eso, facilísimo. Entonces, eso que es tan fácil, por favor, que no se les olvide. Entonces, acá, cuando yo quiero, volvamos acá, les voy a compartir la pantalla. Entonces, cuando yo quiero despejar una variable, les decía, yo quiero que me quede simplemente la X, ¿verdad? Entonces, cuando yo quiero que me quede simplemente la X, en realidad le estoy sumando 0. Porque X más 0, pues es igual a ¿cuánto? Pues va a ser igual a X. Porque el 0 dijimos que era el módulo, ¿cierto? ¿Sí? Sí. Es Sí. claro. Listo. Entonces, acá yo tengo que hacer aparecer 0. Para hacer aparecer el 0, entonces lo que tengo es que sumar el opuesto. Entonces, acá tengo que sumar el opuesto de este número, el opuesto de 2. ¿Y quién es el opuesto de 2? Menos 2. Menos 2, muy bien. Pero entonces resulta que una ecuación es como una balanza que está en equilibrio. ¿Ustedes de verdad no vieron ecuaciones ni en sexto, ni en séptimo? Ahora, más o menos hasta ahora ¿Ahora? estamos ¿Está viendo esa palabra? Bueno, entonces Sí. imagínense que ustedes han visto las balanzas, ¿verdad? Eso. Sí. Entonces imagínense que yo tengo una balanza que sea como el lápiz y que esa balanza está ahí en equilibrio, ¿cierto? O sea, está ahí rectica. ¿Qué pasa si yo de pronto pongo acá un peso? Se baja. Se Pues baja, o sea cambia. que el equilibrio se perdió, ¿verdad? Entonces, Ajá. yo quiero pues mantener la igualdad. Entonces, ¿qué tengo que hacer para que otra vez esto vuelva a estar así? Si puse un peso, Poner peso en el otro lado. Pues en el poner otro peso, lado. pero ¿cuánto peso? El mismo que en Pues el otro el lado. mismo que está en... Eso, muy bien, el mismo que puse acá, naturalmente. Y entonces se mantendrá en equilibrio. Ahora, ¿qué pasa si yo quito peso acá? El otro se baja. Pues Otra vez, vuelve a se perder. desequilibra. Entonces, ¿qué tengo que hacer acá? Quitarle también. Quitarle también. ¿Y cuánto para que quede en equilibrio? El mismo peso, Lo ¿cierto? mismo. Eso. Entonces, de eso se tratan las ecuaciones. Todo lo que yo haga a un lado, lo tengo que hacer también del otro lado. ¿Es claro? Entonces, volvamos acá a la ecuación que tenía. Entonces, volvamos a escribir la ecuación original. Control C, Control V. Pero recuerden que la ecuación original era así, ¿cierto? Entonces, dijimos que para sumar el 0, o sea, para hacer aparecer el 0 tenía que sumar el opuesto. El opuesto de 2, que era negativo 2. Aquí lo hice. Pero entonces, si se ven, acá desequilibré la balanza porque sumé algo a un lado. Entonces, para mantener el equilibrio, pues tengo que sumar lo mismo del otro lado. ¿Listo? Y entonces así, aquí ya me da x más 0. Y en el otro lado, ¿cuánto me daría? ¿Cuánto es 4 más negativo 2? 2, ¿no? 2 positivo, ¿cierto? Más 2. Y tener x más 0 igual a 2, pues es lo mismo que tener simplemente x, ¿cierto? Es lo mismo que tener simplemente x igual a 2. Y ya. Entonces, despejé, ouch. Entonces ya ahí despejé la ecuación, porque le repito, despejar quiere decir eso, dejar la x solita a un lado del igual. Entonces esta ya sería la solución. ¿Listo? Pero para verificar que sí es solución, entonces uno comprueba. Por ejemplo, yo cuando estaba en el colegio, así como ustedes, lo que más me gustó de las matemáticas era que uno podía comprobar, uno podía saber si lo que había hecho estaba bien o estaba mal, ¿verdad? Uno cómo comprueba que hizo bien una suma. Ni ¿Recuerdan? idea. Creo que tiene que sumar los dos. Creo que tiene que sumar los dos números que se sumaron. O no me acuerdo, no. No, No. Para comprobar una suma, uno hacía lo contrario a sumar. ¿Qué es lo contrario a sumar? Restar. estar. Restar. Eso, acuérdense, porque eso era por allá de primaria. Lo mismo, ¿cómo comprobaba uno que había hecho bien una división? Multiplicando. Multiplicando. ¿Y se acuerdan que por allá había un residuo a veces?
Y entonces multiplicaba y tocaba sumarle el residuo, ¿cierto? Eso. Entonces eso es como lo más chévere que me parece a mí que tienen las matemáticas. Que pues muchas veces uno puede comprobar y puede saber si ya lo hizo bien. Cosa que de pronto no pasa en otras materias, ¿cierto? Entonces, pues en lo personal, eso fue lo que a mí más me gustó. Entonces, en esta parte es chévere eso, porque ustedes antes de decirme a mí es tanto, pues pueden saber si está bien o está mal. Obviamente, pues tienen que saber hacer cosas básicas, como en este caso, es simplemente sumar. Entonces, uno para comprobar, pues va a escribir comprobación, ¿cierto? Y entonces uno coge la ecuación original. Y entonces lo que hace es reemplazar. Entonces, en vez de poner X, pone la supuesta solución, que es 2. Y verifica. Entonces, 2 más 2 es igual a 4. Pues sí, porque 4 es igual a 4, ¿cierto? Llegué a una verdad. Realmente acá, cuando uno comprueba, acá uno no debería poner el igual, sino debería poner aquí como este igual en duda, ¿sí? Como un igual con una incógnita aquí arriba, ¿sí? Acá lo mismo, como un igual con una incógnita acá arriba. Y acá pues responde que esto es verdadero, ¿sí? Porque 4 es igual a 4. O sea que esta sí es mi verdadera solución, o sea que lo hice bien. ¿Listo? Entonces, ¿qué pasó? Que digamos, por ejemplo, acá, si yo no tengo claro cómo se hace esta operación y me hubiese dado no 2, sino de pronto menos 2, entonces pues acá me hubiese dado menos 2, ¿cierto? Y menos 2 más 2 me hubiese dado 0. ¿Y 0 es igual a 4? No, en ese caso no sería igual, ¿cierto? Entonces, ¿qué quería decir? Que pues la solución x igual a menos 2 no era solución, ¿cierto? Entonces, eso es lo que hay que hacer, ¿vale? Entonces, ahora, otra forma, pues lo que pasó fue que aquí cogimos una ecuación que era muy sencillita, les digo, ¿cierto? De hecho, pues la solución uno la podía hacer sin necesidad de hacer todo esto, ¿cierto? Pero pues las ecuaciones se van complicando. Bueno, entonces, compliquémosla ahora un poquito. ¿Cómo vamos de tiempo? Ah, bien, listo. Entonces, compliquémosla ahora un poquito. Entonces, otra ecuación. Supongamos que tengo X. Digamos que tengo esta. ¿O no? Tengo 2X igual a 10, digamos. Entonces, lo mismo. Esta, pues ya es inmediata ahí, ¿cierto? ¿Cuál sería la solución a esta? 5, ¿no? 5, eso. Pero entonces, ¿cómo encontramos ese 5? Entonces, otra vez, para encontrar ese 5 tenemos que despejar. Entonces, acá lo que pasa es que este 2, ¿qué le está haciendo a la X? ¿Qué operación le está haciendo a la X acá? Eso sí creo que lo vimos ayer. ¿Cuál era la operación? Multiplicación. Multiplicación. Multiplicación, exacto. Diferente al 2 que había acá en la otra, que pues lo estaba sumando. Entonces pasa algo similar. Entonces ya no es con la suma, sino ahora es con la multiplicación. Entonces volvamos al cuento. La multiplicación también tiene la misma propiedad de que existe un módulo. ¿Listo? Y entonces, ¿cuál es el módulo de la multiplicación? Entonces, el módulo de la multiplicación es un número que operado con cualquier otro número me da el número original. Hagamos un ejemplo. Otra vez tomemos, qué sé yo, al 5. 5 por quién me da el mismo 5. 1. 1, muy bien. 8 por quién me da el mismo 8. 1. 1. 1. Muy bien, Ana. Entonces, ¿cuál es el módulo de la multiplicación? 1. 1. El 1. Entonces, no se les debe olvidar eso. El módulo de la suma es el... 1. No, de la suma. 0. 0. El 0. Y el Perdón. módulo de la multiplicación es el 1. 1. Uno. Perfecto. Entonces, así como en la suma teníamos módulo y uno que se llamaba opuesto, que otra vez para encontrar el opuesto de un número, uno que tiene que hacer simplemente Encontrar el
O sea, el mismo número, pero con diferentes signos. Con diferentes signos, o sea, cambiarle el signo al número. Perfecto. Ven que eso es súper fácil, no se les debe olvidar. Entonces, lo mismo pasa, bueno, lo mismo no, algo muy similar pasa con la multiplicación. Va a existir un número que ya no se va a llamar el opuesto, sino ahora se va a llamar es el inverso. ¿Listo? Entonces, ese inverso actúa de forma similar, que operado con el número que yo tengo. Entonces, el número multiplicado con su inverso me da el módulo. Entonces, tomemos un ejemplo. 5 multiplicado con quién me da el módulo que es 1. El módulo de la multiplicación, ¿no? De 5 por quién me da 1. Entonces, bueno, ese número quizás no es tan fácil, ¿cierto? Entonces, pues tratémoslo de buscar. Entonces, tratémoslo de buscar acá. Entonces, uno tiene la recta numérica, ¿recuerdan? Entonces, digamos que en esta recta, por acá ahora está el 0, ¿cierto? Por acá estará el 1, por acá estará el 2, y en fin, ¿cierto? Por acá estará menos 1, menos 2, y en fin. Entonces, otra vez la pregunta es 5 por quién, multiplicado con alguien, acá, me da el módulo. El módulo es 1, ¿cierto? Entonces, miremos la tabla de 5. 5 por 1. 5. 5. Cinco. El 1 descartado. Si quieren, hagámoslo acá con otro color. Entonces, el 1 quedó descartado. 5 por 2. 10. 10. O sea, descartado. 5 por 3, 15, descartado. Pero pues, entonces, lo que pasa es que estamos mirando números naturales, pero existen también números decimales. Entonces, 5 por 1, algo, pues me va a dar un número que está entre 5 y 10. De hecho, entonces todos estos números quedarían como descartados. Ahora, 5 por 0. 0. 0. Entonces, descartado porque me tiene que dar 1, recuerden. Ahora, si multiplico 5 por un número negativo, pues cuando multiplico tengo que multiplicar signos. Y este 5 es positivo y el 1 es positivo. Y si multiplico Positivo. un número positivo con un número negativo, entonces el resultado me da un número Menos. negativo. Exacto. Entonces no me sirven todos estos, pues también descartados. ¿Cierto? Entonces el número, si existe, debe estar entre ¿quién? Entre 0 y 1, ¿cierto? 1. Los números que están entre 0 y 1 son números de la forma 0, algo, ¿cierto? Pero entonces, Sería como, un número de estos es un número decimal. Pero entonces resulta que eso sí, yo creo que se los enseñó la profe, uno puede pasar de un decimal a un racional, ¿cierto? Uno puede pasar de un decimal a una fracción, ¿verdad? Entonces acá el número lo voy a escribir de forma fraccionaria. Pero para multiplicar dos números, pues deben de estar en el mismo conjunto. Y este 5 no tiene un denominador ahí explícito. Entonces, ¿qué denominador tiene acá? ¿Recuerdan? ¿Qué se le 1. pone acá? 1. 1. Un 1, muy bien, listo. Entonces les ayudo. El inverso es simplemente darle la vuelta. Darle la vuelta al numerador con el denominador, o sea, intercambiar los papeles. Entonces el número es un quinto. Y miremos que sí, porque ¿cómo se define la multiplicación de números racionales? De frente, ¿cierto? Entonces aquí me quedaría 5 por 1, 5 sobre 1 por 5, que es 5. Y 5 dividido 5 es, Sobre todo pausado. ¿cómo? Soy la clase. 1. 1, muy bien. 1. 5 dividido 5 es igual a 1. Entonces, el número sí existe y es un quinto. ¿Listo? Entonces, ahora la pregunta, ¿cuál será el inverso de 4? Menos 4. No, el inverso, no el opuesto, sino el inverso. 0. Un cuarto. Un cuarto. Por eso, el inverso es para la multiplicación y tiene que darme 1. El opuesto es para la suma y tiene que dar
0. Y es simplemente cambiar el signo. Entonces, el inverso de 4 es un cuarto. Cuarto. Y el opuesto es menos 4. ¿Vale? Ahora, ¿cuál es el inverso de 8? Un octavo. Un octavo. Exacto. Ahora, ¿cuál será el inverso de 2 tercios? ¿Cuál es el inverso de 2 tercios? ¿Qué es? Pues 3 medios, ¿no? 3 medios, exacto. 3 medios. Exacto. Entonces, fácil, ¿verdad? Fácil. Entonces, otra vez rápido. Para el opuesto cambio el signo. Para el inverso, intercambio el papel del numerador con el denominador. Y ya. Y entonces, ¿eso para qué me sirve? Para despejar las ecuaciones. Entonces, nuevamente volvamos aquí a nuestra ecuación. Entonces, yo acá tengo este 2x. Cuando yo despejo x, así como acá, les decía, yo realmente le estoy sumando 0, porque pues x más 0 da x, pero también la estoy multiplicando por 1. Porque ¿cuánto es 1 por x? 1 por cualquier cosa, pues da esa cosa. Entonces 1 por x me da x. Entonces en vez de este 2, yo tengo que hacer aparecer al 1. Y para hacer aparecer al 1 ahí, entonces yo lo que tengo que hacer es multiplicar por su inverso. Y entonces el inverso de 2 es 1/2. Entonces yo multiplico acá por 1/2. Pero si multiplico a un lado, pues entonces tengo que multiplicar también al otro lado, dijimos, para no alterar la ecuación, para no alterar la igualdad. Entonces al otro lado también tengo que multiplicar por 1/2. Bueno, y entonces acá, pues la multiplicación de estos dos, yo ya sé que como uno es el inverso del otro, siempre me va a dar 1, porque así es. Entonces, aquí, esto ya simplemente me quedaría la x, ¿no? Y ahora, al otro lado, ¿qué pasa? Al otro lado, entonces me queda 1/2 por 10. ¿Y cuánto es 1/2 por 10? Entonces 10, ¿no? tendría que ponerle acá al 10, un 1 abajo, ¿cierto? Y hago la multiplicación y entonces me quedaría 1 por 10, 10. Y 2 por 1, 2. O sea, me quedaría 10 medios. Y 10 medios, simplificando, es igual a ¿cuánto? 8. A 8, no, 10 medios. 5. A 5, porque sería lo mismo que 10 dividido 2. Entonces x sería igual a 5. ¿Listo? Y entonces encontré la solución que pues había acá como desde el comienzo, ¿cierto? Que la solución era 5. Y pues se puede hacer otra vez la comprobación. Entonces, cuando yo tengo acá esta ecuación, entonces yo puedo despejar. Aquí ya está despejada la R, pero yo puedo despejar a la B. ¿Cómo despejo a la B? Quitando esta I. Para quitar esta I, tengo que multiplicar por el inverso de, esto es como si tuviera acá yo 1 sobre I. Es como si yo tuviera aquí 1 sobre I. Entonces, ¿cuál es el inverso de 1 sobre I? Entonces sería darle la vuelta, ¿cierto? Entonces el inverso de 1 sobre I es I sobre 1. Pero I sobre 1 pues es lo mismo que I. Entonces, si yo quiero despejar de acá a la B, entonces tengo que multiplicar a este lado por I, pero al otro lado también tengo que multiplicar por I. ¿Listo? Bueno, ya se va a acabar la clase, muchachos. No vimos mucho de lo de física, pero pues esto es importantísimo. ¿Listo? Entonces la próxima clase sí ya vemos lo del tema. Si quieren, échenle una miradita. Es circuitos en serie y paralelos. Bueno. Bueno, sí, señor. Vale, entonces que estén muy bien. Vale, profe. Gracias ahí por la atención. Gracias. Ahí. Chao, profe. Gracias, profe. Profe.